Lo comentaba hace un momento, ya regresamos. Como lo comentaba hace un momento, si ha habido una institución que ha sido insignia en el desarrollo académico de la responsabilidad social, no solamente en nuestro país, me atrevería yo a decirlo en Latinoamérica, e incluso por ausencia de referencias en el contexto global. Y digo ausencia de referencias porque sigo buscando la existencia de otra facultad de responsabilidad social que tenga tanto sus programas de educación continua como diplomados, licenciatura, maestría y doctorado en responsabilidad social, como la de la Universidad de Anáhuac, y el Centro de Investigación, el CLARES, que ha sido una de las puntas de lanza en el desarrollo de ideas y metodologías. Creo que tiene una importancia enorme el que estén esta tarde con nosotros el padre Jesús Quirce Andrés, legionario de Cristo, rector de la Universidad de Anáhuac, y el doctor Roberto Delgado Galard, director de la facultad, de esta primera facultad de responsabilidad social empresarial de la Universidad de Anáhuac. Un aplauso muy afectuoso para ambos. Sin duda, una ocasión especial y que nos dejará esa película de cómo está evolucionando en nuestro contexto latinoamericano, en México, la responsabilidad social académicamente. Padre. El escenario es suyo, padre. Muy buenos días a todos y a todas las participantes en este primer Congreso Internacional de Empresa Responsable, Trascendiendo la Persona. Me da muchísimo gusto poder acompañarles en este primer día de trabajos y felicito en primer lugar esta excelente iniciativa de realizar este primer Congreso Internacional de Empresa Responsable con este gran enfoque humanista, que es también un gran enfoque de nuestra universidad, la Universidad de Anáhuac, a la que seguramente ustedes han escuchado, que tiene su campus y su actividad académica en el Estado de México, en Huixquilucan, en Interlomas. Quiero también agradecer de una forma particular la invitación a participar como ponente en este congreso, agradecer al comité organizador del evento y de una manera especial al ingeniero Luis Eduardo Olivera Martínez de Castro, presidente y director de la empresa responsable, principal promotor de este congreso, y también al Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y de Responsabilidad Social. Seguramente todos ustedes, muchos de ustedes, habrán seguido con atención los primeros meses del pontificado del Papa Francisco, y seguramente que ustedes estarán sorprendidos. Me he encontrado con pocas personas que no hayan establecido sintonía con los gestos del Papa Francisco en estos primeros meses de su pontificado. Saben ustedes que el Papa ya ha realizado algunos viajes internacionales y nacionales y seguramente que ustedes conocen cuál ha sido el primero y segundo viaje que el Papa ha hecho dentro de Italia.
Llama mucho la atención que el Papa Francisco no ha ido a grandes urbes, ni ha tenido encuentros, por ejemplo, en ciudades como en Milán, o Nápoles, o Venecia, o Florencia, sino que sus dos primeras salidas fuera de Roma ha sido a dos islas, a Lampedusa, una isla que está entre Italia y África, y también a Cerdeña, a Cagliari. Y en este viaje segundo que hizo a Cerdeña, a la ciudad de Cagliari, él tuvo como primer evento una reunión con el mundo del trabajo, con el mundo de la empresa. Y antes de hablar, él quiso escuchar los testimonios de hombres del trabajo, y entre ellos escuchó el testimonio de un desempleado, una persona que durante 2 años está sin trabajo. Y esta persona le manifestó al Papa sus inquietudes, lo que él vivía al experimentarse como una persona improductiva, una persona sin empleo, una persona sin posibilidades de desarrollo profesional. Y fue tan fuerte el impacto que causó en el Papa Francisco el testimonio de esta persona, que a la hora de intervenir el Papa y de hablar, dejó a un lado su discurso. Él llevaba un discurso muy bien preparado, pero lo dejó a un lado y quiso hacer una reflexión de las reacciones que en su corazón habían provocado las palabras de este hombre desempleado. Y me voy a permitir, para iniciar esta conferencia, leer esas palabras que brotaron del corazón del Papa para manifestar esa inquietud y para que sirva también de introducción sobre esta conferencia que voy a dirigirles y que está titulada El respeto a la dignidad de la persona, origen de los derechos humanos y laborales. El Papa dice así: aquí, en esta segunda ciudad, en esta segunda isla que visito, Cagliari, también aquí encuentro sufrimiento. Un sufrimiento que uno de vosotros ha dicho que te debilita y acaba por robarte la esperanza. Un sufrimiento, la falta de trabajo, que te lleva, perdonadme si soy un poco fuerte, pero digo la verdad, a sentirte sin dignidad. Donde no hay trabajo, falta la dignidad. Y esto no es solo un problema de Cerdeña, es fuerte aquí. No es un problema solo de Italia o de algunos países de Europa. Es la consecuencia de una elección mundial, de un sistema económico que lleva a esa tragedia. Un sistema económico que tiene en el centro un ídolo que se llama dinero. Dios ha querido que en el centro del mundo no haya un ídolo, sino que esté el hombre y la mujer, que saquen adelante con su propio trabajo el mundo. Pero ahora, dice el Papa, en este sistema sin ética, en el centro hay un ídolo, y el mundo se ha vuelto idólatra de este Dios dinero. ¿Y qué ocurre? Para defender a este ídolo se amontonan todos en el centro y caen los extremos. Caen los ancianos porque en este mundo no hay sitio para ellos. Algunos hablan de esa costumbre de eutanasia oculta, de no atenderles, de no tenerles en cuenta a los ancianos. Sí, dejémoslos. Y caen también los jóvenes,
que no encuentran el trabajo y su dignidad. Pero piensa en un mundo donde los jóvenes, 2 generaciones de jóvenes, no tienen trabajo. No tiene futuro este mundo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dignidad. Su dignidad de persona no existe. Es difícil tener dignidad sin trabajar. Este es vuestro sufrimiento aquí. Esta es la oración que vosotros de ahí gritabais: trabajo, trabajo, trabajo. Es una oración necesaria. Trabajo quiere decir dignidad. Trabajo quiere decir llevar el pan a casa. Trabajo quiere decir amar. Para defender este sistema económico idolátrico, se instaura la cultura del descarte. Se descarta a los ancianos y se descarta a los jóvenes. Y nosotros debemos decir no a esta cultura del descarte. Debemos decir: queremos un sistema justo, un sistema que nos haga salir a todos adelante. Debemos decir: nosotros no queremos este sistema económico globalizado que nos daña tanto. En el centro de un sistema auténtico debe estar el hombre y la mujer, como Dios quiere, y no el dinero. Esta introducción del Papa y ese testimonio nos sirve para arrancar e iniciar esta conferencia y para hacer una reflexión, la que vamos a hacer juntos, sobre la dignidad y la centralidad de la persona en el sistema de la empresa, como fuente de los derechos humanos y como fuente también de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa. Dice un principio de la prudencia: en todo lo que emprendas, observa el fin. Pero hay fines inmediatos y hay fines ulteriores. Si seguimos de manera lógica, llegaremos a uno verdaderamente central. Un fin que está en el origen, en el proceso y en el término de la empresa. Es decir, la persona humana. ¿Para qué es una empresa sino para el bien de la persona o de las personas que forman la comunidad de la empresa? La primera empresa de toda persona es la de su desarrollo como persona y no solo en un área de su vida. La centralidad de la persona, este podría ser nuestro primer punto de reflexión. La centralidad de la persona. En la carta encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI señala que en las iniciativas para el desarrollo debe quedar a salvo siempre el principio de la centralidad de la persona humana, que es quien debe asumirse el deber del desarrollo. Lo que interesa principalmente, dice el Papa, es la mejora de las condiciones de vida de personas concretas de una cierta región, para que puedan satisfacer aquellos deberes que la indigencia no les permite observar actualmente. La preocupación por el otro nunca puede ser una actitud abstracta. Los programas de desarrollo, para poderse adaptar a las situaciones concretas, han de ser flexibles, y las personas que se beneficien deben implicarse directamente en su planificación y convertirse en protagonistas de su realización. Concluye la cita del Papa. Y es verdad que un fin de la empresa es hacer la vida humana más digna en todos los aspectos, y no solo en el económico o en el bienestar material, sino también una vida más digna, más éticamente valiosa y abierta a la trascendencia. Si la empresa es una construcción humana y se hace con expectativas, su sentido y razón de ser están ligados a aquello que se espera de ella.
y que está fundado en las normas éticas insertas en su misión. Seguramente es un bien, una ganancia y mejora para los miembros de la empresa. De antemano podemos afirmar que, al ser la empresa un quehacer humano, no se puede aceptar lo que algunos autores han llamado la empresa amoral. No puede ser la empresa una organización neutra. Siempre está constituida por capital físico, evidentemente, pero también y sobre todo por capital humano y social. Cuando justicia y eficacia en una empresa siguen caminos diferentes, queda el campo abierto para el engaño, para la manipulación y la fuerza. Y la empresa entonces requerirá mayores inversiones en recursos jurídicos, cuanto menos recursos morales tenga. El Papa Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, decía que el progreso, en su fuente y en su esencia, es una vocación. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación. No hay, pues, más que un humanismo verdadero, que se abre al absoluto en el reconocimiento de una vocación que da la idea verdadera de la vida humana. Podemos decir que el hombre, entonces, está llamado a realizar el llamado a la primera empresa, que es su propia vida, en la cual ha recibido una serie de recursos ya incluidos y que debe desarrollar en familia, la familia universal y en la familia más inmediata. En el mensaje del Papa Francisco, este último lunes 28 de octubre, a los hindúes con ocasión de la fiesta de Pavali, decía: prescindiendo de nuestras diferencias étnicas, culturales, religiosas e ideológicas, todos pertenecemos, de hecho, a una sola familia humana. La dignidad humana nos pertenece a todos y la tenemos por el simple hecho de ser personas, espíritus encarnados, que por su corporeidad, como una de sus más importantes dimensiones, desde luego necesita el alimento y el vestido para sobrevivir. Sin embargo, la dignidad de la persona humana también implica la otra dimensión antropológica, complementaria, es decir, su calidad de ser espíritu encarnado. Espíritus encarnados que están llamados por vocación al absoluto, por ser creados a imagen y semejanza de Dios. El poeta romano Terencio adecuadamente dejaba bien asentado la universalidad del humanismo en aquella frase de uno de sus personajes: nada humano me es ajeno. Es decir, lo humano me pertenece porque soy hombre, es decir, soy persona digna. Ya desde antes los griegos eran muy conscientes de su centralidad, la centralidad y la dignidad de la persona. Cuentan de Alejandro Magno, aquel gran general que emprendió la conquista del entonces mundo conocido, que cuando ganaba una batalla y desfilaba con su ejército triunfante por las calles de la ciudad, llevaba en su carro sentado atrás de él a un hombre, que cuando la gente entusiasmada le gritaba vítores y gritos de júbilo, este hombre le jalaba suavemente del manto, diciéndole con una voz muy fuerte y enérgica: acuérdate que eres hombre, acuérdate que eres hombre. Es bueno recordar la base y raíz, el fin del quehacer ordinario, siempre, en toda circunstancia, en toda empresa, la centralidad de la persona. Los grandes pensadores antiguos y modernos han continuado esta labor
de recordarnos nuestra dignidad humana. Aristóteles, aleccionado por su gran maestro Platón, y este a su vez por el suyo Sócrates, decía en su Ética a Nicómaco, cito, obra, es decir, en palabras más actuales, emprende tu negocio, tu tarea, tu vida, de acuerdo a lo más grande que hay en ti. Hemos de inmortalizarnos y hacer todo lo que en nosotros esté para vivir según lo más grande que hay en nosotros, según aquello que es lo divino que hay en nosotros, decía Aristóteles. La persona, entonces, es un ser llamado a trascenderse, a no quedarse en sí mismo, sino a abrirse a la realidad, y de modo especial a la realidad que le acogió desde la primera vez. Como decía Juan Pablo II, nuestro primer descubrimiento en la vida no fue la famosa cita, pienso, luego existo. Ese no fue nuestro primer descubrimiento en la vida. No fue un descubrimiento individualista y cerrado, sino más bien podríamos decir, nuestro primer descubrimiento fue, existo en familia, luego existo. Existo en familia. Y en esta conciencia, en la vida de la familia en la que nosotros crecemos, en esta conciencia me doy cuenta del llamado al amor, decía Juan Pablo II, y ahí capto mi dignidad, al no haber sido creado por azar, sino por amor. Existo en familia, luego existo. Una manera sencilla de definir a la persona y su dignidad, es decir, la persona es un ser querido por sí mismo, como lo experimentamos en nuestra propia vida de familia. Nosotros somos queridos por nosotros mismos, y eso solamente lo experimentamos en la propia familia. Es decir, se es querido por lo que se es, no por lo que se tiene, ni tampoco por lo que se hace. Se es querido y aceptado por lo que se es. Existir en familia. Segunda reflexión. Lo absoluto y lo relativo de la persona. Habíamos comentado en el primer punto la centralidad y dignidad de la persona. Y ahora abordamos este reto. ¿Qué es lo absoluto y lo relativo en la persona? Para los medievales, emprendedores del gran cambio de las grandes catedrales de aquella época y de la pujante economía urbana del siglo XIII, las matemáticas eran muy necesarias en la construcción de estas grandes obras de catedrales. Utilizaron los medievales el axioma cuya traducción en latín era dignitas, es decir, en español, dignidad. Con ese término aludían a los principios o verdades absolutas que son indiscutibles, cuya validez no requería de muchas demostraciones, sino simplemente tomar conciencia de la lógica profunda en que se asentaban. A lo mucho se evidenciaban por reducción al absurdo. Eran principios o verdades tan claras como la luz que se requiere para ver y en cuya ausencia ni con los ojos más potentes ni con las realidades más visibles se podría ver, porque la luz era imprescindible, necesaria, condición absolutamente necesaria o simplemente un absoluto. Esto es precisamente la dignidad de la persona, es un absoluto. Y lo propio de la persona no es lo que hace, no es lo que produce.
Su propia dignidad es la dignidad que le viene dada de otro, la que le da el otro con mayúsculas. En el caso del ser humano, la participación de la persona por excelencia, que es Dios. Santo Tomás de Aquino, aquel ilustre filósofo y teólogo, doctor de la Iglesia, decía que la persona es lo más perfecto que hay en la naturaleza. Cuando él decía esto se refería a Dios, pero a su ser participado de este absoluto relativo, que es la persona humana, porque la persona humana es imagen de Dios. Aunque solo existiera un ser humano, él daría sentido al universo, porque él es todo de sentido. Es por decir, paradójicamente, la persona humana, un absoluto relativo. Su absolutez le viene de algo que lo fundamenta, con lo cual se relaciona y del cual participa. Su relatividad se asienta en su existencia participada y finita. En su relatividad, de ser la persona espíritu encarnado, la empresa de su realización no puede llevarse a cabo por sí mismo, porque como ser finito y necesitado, requiere al otro con mayúsculas y al otro con minúsculas, como sí mismo. La dimensión de la corporidad hace necesaria la colaboración de los demás. Necesitamos la colaboración de los demás y permite la realización de esta virtud, sin la cual no podemos llevar adelante la empresa de la vida, ni ninguna otra empresa. Es decir, la solidaridad en el trabajo y en la satisfacción de nuestras necesidades materiales. La alteridad, un término filosófico, pero que ustedes alcanzan a distinguir, la alteridad es otra dimensión constitutiva de la persona, cuya manifestación ética, cuya manifestación moral es esta solidaridad. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, comenta que los dos grandes pilares sobre los que se asienta la ética económica, y podríamos decir, los dos grandes pilares sobre los que se asienta la ética empresarial, son la inviolable dignidad de la persona humana, primera columna, la inviolable dignidad de la persona humana, y en segundo lugar, el valor trascendente de las normas morales naturales. El valor trascendente de las normas morales naturales. En toda iniciativa cuyo fin sea el desarrollo, debe quedar a salvo el principio, siempre quedar a salvo el principio de la centralidad de la persona humana, que es quien debe asumirse, en primer lugar, el deber del desarrollo. No se desarrolla la empresa si no se desarrolla, en primer lugar, la persona que integra la empresa. La economía, la empresa, entonces, tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, y no de una ética cualquiera, podríamos decir, de una ética que sea amiga de la persona, una ética amiga de la persona. Tercera reflexión. La trascendencia de la persona como ser trascendente. Una dimensión fundamental de la dignidad de la persona humana es entonces su trascendencia. Frecuentemente entendemos por trascendencia que la persona o el grupo de personas creadoras de una empresa dejen huella, dejen buen recuerdo, dejen la obra trabajando con muy buenos resultados. Entonces decimos que la empresa está trascendiendo, está dejando huella. Efectivamente,
también es esto la trascendencia. Sin embargo, la trascendencia de la persona abarca más elementos que están radicados no en el éxito económico, no en el valor material, están radicados en su dignidad de persona abierta al absoluto. La persona humana está abierta al absoluto, al infinito, del cual la persona participa, nosotros participamos, gracias a nuestras facultades superiores, que conforman otras dos dimensiones fundamentales en la persona. Además de su corporeidad, su apertura racional al infinito y su voluntad abierta al bien. Repito, su apertura racional al infinito, nuestra razón no tiene límite, y nuestra voluntad abierta siempre al bien con mayúsculas. De donde deriva entonces la moralidad, es decir, lo más propio de la persona, que solo en ella, en la persona, se encuentra, no en el mundo animal, ni en el mundo de las cosas, ni en el mundo de las cosas materiales. La religiosidad y la moralidad solo son propias de la persona humana. Solamente las personas humanas pueden tener vida religiosa y vida moral. Dicho de otro modo, la persona, nosotros como personas, somos abiertos al infinito, a la verdad, al bien, a la belleza. La persona, pues, da sentido a su actividad, a toda empresa, al contacto con esa luz de la más perfecta dignidad. En la elaboración entonces del concepto de persona, cuando hablamos de la dignidad de la persona, en la elaboración de este concepto, podemos decir que han colaborado tres fuentes de sabiduría. Tres fuentes de sabiduría. En primer lugar, el pensamiento antropológico antiguo. En segundo lugar, el pensamiento judeocristiano, nuestra tradición cristiana católica. Y en tercer lugar, el pensamiento moderno. Primero, el pensamiento antropológico clásico, con su énfasis, aunque haya sido parcial, basado siempre en el principio de la racionalidad. El hombre, la persona, abierto a la racionalidad. En segundo lugar, el pensamiento judeocristiano, con la aportación de la dimensión trascendente anclada en la imagen de Dios, impresa en el hombre creado por él con amor gratuito. Gratuidad que está en el fondo de toda persona y que lo impulsa a trascender y dar sentido a todo su quehacer personal y comunitario, donde entonces se inscribe toda forma de empresa, también ella creación humana, y según la medida de la persona humana que se completa, con esta orientación a su punto de origen, fundamento último de la eticidad. El fundamento entonces inmediato o próximo de la ética es la misma dignidad de la persona, en conformidad a la cual actuará. Esto constituye la dignidad llamada axiológica o ética. Toda empresa humana envuelve las dimensiones de la persona, desde su aspecto corpóreo, cuyo sostenimiento necesario requiere vestido, alimento, bienestar, campo de realización de habilidades físicas para competencias laborales, y también su dimensión racional, con las múltiples facultades intelectuales que se necesitan en la planeación, en la verificación, en el análisis, en la síntesis, en la creatividad, en el reordenamiento, en el financiamiento de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, configura a la persona también la voluntad libre, nuestra voluntad libre, orientada a lo bueno y cuya fuente es el bien con mayúscula,
y cuya satisfacción plena rebasa la vida terrena, abriéndose a la eternidad. Relacionadas con la voluntad libre hacia el bien, se toca la ética de la persona, que impregna toda empresa humana, como hemos señalado. Y la tercera fuente de integración del concepto de persona es el pensamiento moderno, que ha influenciado por el mismo estilo de pensar cristiano y ha enfatizado el aspecto subjetivo. Se ha puesto énfasis en el aspecto subjetivo e individual, que también es necesario. Kant nos lo dejó plasmado en la sencilla fórmula de que la persona es un fin en sí mismo y no es un medio. Cuarta reflexión: la dimensión solidaria de la persona. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber. En la actualidad, muchos pretenden pensar que no deben nada a nadie, sino es a sí mismos. Piensan que solo son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta madurar en su responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno. Por ello, es importante urgir en la actualidad a una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen y sin los cuales estos se convierten en algo arbitrario. Hoy se da una profunda contradicción. Mientras por un lado se reivindican presuntos derechos de carácter arbitrario y superfluo, con la pretensión de que las estructuras públicas los reconozcan y promuevan, por otro, hay derechos elementales y fundamentales que se ignoran y violan en gran parte de la humanidad. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos, agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Se necesita tanto la preparación profesional como la coherencia moral. Y aquí cuento también otra experiencia del Papa Francisco. Saben ustedes que su primer viaje fuera de Roma fue a esta pequeñita isla que se llama Lampedusa. ¿Y saben ustedes por qué el Papa fue a esta isla? Él había leído en la prensa unos días antes esta noticia: inmigrantes muertos en el mar por esas barcas que, en lugar de haber sido una vía de esperanza, han sido una vía de muerte. Saben ustedes que centenares, miles de migrantes, de personas con su dignidad trascendente, que van de África a Europa y que van buscando desarrollo, van buscando alimento, van buscando vivienda, van buscando seguridad. Saben ustedes que muchas de estas personas no llegan porque sencillamente mueren en el camino. Y fue el Papa que, al leer esta noticia, verdaderamente dice él que fue como una espina que se le clavó en el corazón. Y por eso dijo el Papa: yo quiero ir a esta isla. No quiero ir a los grandes centros o ciudades donde están las grandes empresas. Quiero ir a un lugar donde la persona pierde su dignidad y, perdiendo la dignidad, pierde futuro, y perdiendo el futuro se pierde el desarrollo pleno, se pierde el sentido. Y vean ustedes, hablando de este espíritu solidario, vean ustedes el mensaje tan fuerte que el Papa Francisco dio en una homilía que él daba ese día por aquellos centenares de personas muertas en su camino de libertad, en su camino de esperanza, que había terminado en camino de muerte. Y les leo, porque verdaderamente es una reflexión
que nos debe tocar el corazón para desarrollar este espíritu solidario. Decía el Papa, Adán, refiriéndose al Génesis, Adán, ¿dónde estás? Es la primera pregunta que Dios dirige al hombre después del pecado. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán es un hombre desorientado, que ha perdido su puesto en la creación, porque piensa que será poderoso, que podrá dominar todo, que será Dios, y la armonía entonces se rompe. El hombre se equivoca, y esto se repite también en la relación con el otro, que ya no es hermano al que se debe amar, sino simplemente alguien que molesta en la vida, en el propio bienestar. Y entonces Dios hace la segunda pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? El sueño de ser poderoso, de ser grande como Dios, en definitiva, de ser Dios, lleva a una cadena de errores, que es cadena de muerte. Lleva a derramar la sangre del hermano. Estas dos preguntas, dice el Papa, resuenan también hoy, en este auditorio, con toda su fuerza. Tantos de nosotros, dice el Papa, me incluyo también yo, estamos desorientados. No estamos ya atentos al mundo en que vivimos. No nos preocupamos. No protegemos lo que Dios ha creado para todos. Y no somos capaces de cuidarnos los unos a los otros. Y cuando esta desorientación alcanza dimensiones mundiales, se llega a tragedias como esta a la que hemos asistido. Y el Papa se está refiriendo a las miles de personas que mueren en la migración de África a Europa simplemente para alcanzar un poco más de esperanza y de vida. ¿Dónde está tu hermano?, dice el Papa. La voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Estos hermanos y hermanas nuestras intentaban salir de situaciones difíciles para encontrar un poco de serenidad y de paz. Buscaban un puesto mejor para ellos, para sus familias. Buscaban mantener su dignidad, pero han encontrado la muerte. ¿Cuántas veces quienes buscan estas cosas no encuentran comprensión, no encuentran acogida, no encuentran solidaridad? Y sus voces entonces llegan hasta Dios. Y concluye el Papa. La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros. Nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada. Son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros. O mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. Y termina el Papa diciendo, en este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. No tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne. Y preguntaba el Papa, ¿quién de ustedes sufre? Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿quién de nosotros, quién de ustedes sufre? Se ha planteado el sufrimiento por la muerte de miles de personas que buscan dignidad, que buscan trabajo, que buscan desarrollo y que mueren en este mundo global. La dimensión solidaria de la persona. Nosotros verdaderamente vivimos con una visión solidaria de la persona en nuestras empresas. Quinta reflexión, y ya vamos terminando.
los derechos humanos y la persona. Quisiera terminar haciendo una breve reflexión sobre los derechos humanos en la Carta Declaración Universal de los Derechos Humanos y su anclaje en una visión humanista cristiana. La Constitución mexicana, nuestra Constitución mexicana, haciendo mención de las garantías individuales, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto dice nuestra Constitución mexicana. Por otra parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común. Y en su artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en su dignidad y en sus derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La dignidad es intrínseca al ser humano. Es interesante la frase que dice: deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, porque esta fraternidad presupone una familia, y esta familia presupone un padre que nos hace a todos hermanos, reducto importante de la raíz de los derechos en la persona perfectísima. Se deduce entonces de esta introducción los siguientes aspectos jurídicos que apoyan esta dignidad tratada antes de modo filosófico. Tanto en nuestra Constitución como en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en ambos textos hay una fe en la dignidad y en el valor de la persona. Hay un ideal de ser humano por realizar. Hay una tarea o un deber, la dignificación de la persona humana, como reconocimiento. Hay unos atributos de la persona humana que son los fundamentos del derecho, que fundamentan los derechos y por tanto son fundamentales. Los derechos se generan entonces de la propia naturaleza humana. Y concluyo. La empresa, entonces, con todos los aspectos que implica, tendrán pues como fin la persona y su dignidad, y se propondrá continuamente este retorno a su raíz. Que estas reflexiones, de las que seguramente se harán eco otras ponencias y otras presentaciones, contribuyan a entonar esta melodía del valor infinito de la persona presente en toda empresa. Y concluyo entonces recordando esa frase tan fuerte con la que el Papa Francisco, en su encuentro con los trabajadores en Cerdeña, les decía: en el centro de un sistema económico, en el centro de un sistema empresarial, no puede existir un ídolo, el ídolo del dinero. Cuando en una empresa, cuando en un sistema económico, cuando en un sistema social, lo que priva es el ídolo del dinero, del capital, de la rentabilidad, del lucro,
esa empresa, ese sistema, está llamado y va siempre contra la persona, va contra la humanidad. Por eso, haciendo caso y recogiendo la gran invitación del Papa Francisco, que en el centro de toda empresa, que en el centro de todo sistema económico, no tengamos un ídolo, que tengamos verdaderamente siempre a la persona que es el centro, que es el principio y que es el fin de toda actividad económica, de toda actividad social, de toda actividad de la empresa. Muchísimas gracias. Quedan unos minutos y queríamos presentarles un momento lo que nuestra universidad, la Universidad Anáhuac, está desarrollando en la facultad que hemos fundado hace 3 años, la Facultad de Responsabilidad Social. Quiero invitar al director de la facultad, al doctor Roberto Delgado, a que nos cuente este gran reto académico, este gran reto universitario que está enfrentando la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues después de escuchar esta profundísima alocución que nos ha hecho favor de dar nuestro señor rector, yo creo que nos queda a todos claro que de alguna forma, al revisar cualquiera de las instituciones que hoy pretenden normar, certificar, distinguir lo que es la responsabilidad social en las empresas, en este caso, si ustedes hacen un análisis que yo lo traigo aquí y se los va a dejar a los organizadores por efecto de tiempo para que lo puedan pues compartir con ustedes, verán que en todas estas instituciones, hablamos nacionales e internacionales, en todas prácticamente diría yo, 75% de los elementos que se busca verificar que cumplan las empresas están centrados en la persona, en sus derechos, en esa equidad, etcétera. Entonces, chéquenlo ustedes y verán que todos estos principios, estos 5 grandes apartados que ahora el padre nos ha mencionado, están presentes en todas las normas, sin importar cuál sea el origen ni cuál sea la visión que tengan quienes las han creado. ¿Me explico? Yo creo que eso nos debe de llevar a la reflexión de que efectivamente, si bien estamos hablando de un ámbito económico, está claro que no puede haber, como ya se dijo, personas, no puede haber empresas socialmente responsables sin personas socialmente responsables. Y es eso lo que hemos tratado de hacer entonces nosotros en la Universidad Anáhuac. Nosotros nos enfrentamos hace algunos años, hace 8 o 10 años, a un gran reto. En primer lugar, veíamos que este concepto de la responsabilidad social se circunscribía únicamente a lo empresarial. Y decíamos, bueno, ¿y las instancias públicas y las instancias sociales no requieren ser socialmente responsables? Y bueno, todos estaremos de acuerdo que sobre todo las públicas, pues son las primeras que tendrían que darnos este ejemplo. Entonces, primer aspecto, entender que este concepto de la responsabilidad social no era exclusiva de las empresas, que es donde más se había extendido el concepto. Pero estamos hablando de un principio que es este compromiso voluntario con los demás y con el planeta, y eso lo tenemos que aplicar a la persona misma. Por eso yo siempre digo que la responsabilidad social inicia en la familia, porque es ahí donde se empieza precisamente a formar en nosotros estos principios, estos valores de la responsabilidad social como personas que somos. Entonces, primer reto, hacer entender que esto era para todos los sectores. Y segundo reto, hacer entender a las empresas que hablar de responsabilidad social nada tenía que ver con la filantropía, porque en todos los empresarios decían, no, si yo ya cumplo con eso, yo doy donativos, yo he donado, es más, toda la biblioteca del municipio la he donado yo, mi empresa. Sí, señor empresario,
y las aguas residuales que están descargándose en el río de ese municipio y que están envenenando a las personas, ¿qué nos dice de eso? Entonces, podríamos caer en ser filántropos sin ser socialmente responsables. No sé si me explico, ¿no? De tal manera que entonces ese era el reto con las empresas. Y segundo reto, hacerles ver que además de la parte, es decir, de la importancia que tenía el tema podría ser rentable, que el trabajar con una filosofía de responsabilidad social no implica gastar más, sino es invertir mejor e invertir en, como ya hemos escuchado, en lo más valioso, en el activo más valioso de las empresas, que es la persona. Entonces, tomando en cuenta esto, y luego por el otro lado, hacer ver a las instituciones sociales y al gobierno, cada uno en sus ámbitos, que las instituciones sociales, no por el hecho de serlo, eran responsables. Y también encontramos muchísimos casos, o algunos casos de organizaciones, que no respetan los derechos de las personas a las que atienden, por decirlo menos, etcétera. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Profesionalizarles en este campo. ¿Qué teníamos que hacer con los empresarios? Lo mismo. Y con el gobierno, pues obviamente con mayor razón, también llevar estos conocimientos de la responsabilidad social. Y nos encontramos ante un panorama pues que parecía cuesta arriba. Mientras aquí iniciábamos, hace 8 años, en otros países pues llevaban una ventaja, diría yo, kilométrica, de mucho tiempo estar trabajando con estos principios. Entonces, teníamos que actuar rápido, teníamos que convencer, y lo que hicimos fue empezar con lo que era lo inmediato, que fue hacer la primera maestría en responsabilidad social en nuestro país. Y a raíz de ahí, en muy poco tiempo, gente que trabajaba en las diversas empresas, en organizaciones sociales, dijeron, esto es lo que necesitábamos, esto es lo que necesitaba mi empresa, esto es lo que necesitaba mi organización, y poco a poco llegaron funcionarios públicos a estudiarla. Esto es lo que necesitaba el país a nivel del gobierno. Y muy pronto nos dimos cuenta de lo poco que había, o casi nada, en nuestro país investigado en este tema. Y entonces decidimos, y yo lo reconozco por el aliento que nos dio el padre Kirse en este sentido, crear el primer doctorado. Y es el primer doctorado, pues lo digo con toda modestia, que se crea entonces en el mundo en este campo. Y resulta que los que estábamos ahora tan atrasados hace algunos años, pues ahora en este método, en este aspecto de investigación, podemos decir que estamos a la vanguardia. Tenemos en 4 años, 4 generaciones, cerca de 80 personas que están hoy investigando, algunos ya terminaron sus estudios, este campo. ¿Y qué nos faltaba? Pues nos faltaba el principio, ¿verdad? Ya teníamos la maestría, teníamos el doctorado y dijimos, y los jóvenes, lo más importante, para que no tengamos que estar enderezando caminos, pues mejor desde el principio invitarles a quienes se interesen en esto. Y yo les quiero decir que hemos encontrado verdaderas joyas en nuestros estudiantes, gente que desde el principio está ya preocupado por todos estos temas y que estoy cierto serán las personas que vengan a hacer este cambio que tanto necesita el país. Entonces, la manera en que hemos hecho esto es abriendo las puertas de la universidad. Hemos hecho alianzas estratégicas con instituciones sociales, con el gobierno inclusive, para poder ofrecer un amplio programa de becas a las personas que están interesadas en estos asuntos de la responsabilidad social, del desarrollo sustentable. Y hoy en día, pues les puedo decir que la facultad cuenta con casi 300 alumnos en una forma permanente que estoy cierto va a ser una diferencia en muy corto tiempo. Entonces la invitación pues es a que todos nosotros que estamos interesados en estos temas nos preparemos, que sepamos que no hay otro camino, que no hay una vuelta atrás. Mucha gente consideraba que la responsabilidad social era una moda. Yo les puedo decir que no puedo concebir a una empresa que en el futuro diga, ya no es importante que yo contamine, ya no es importante que respete los derechos humanos, etcétera. Esto llegó para quedarse y debió de haber llegado hace muchos años, pero ya está aquí. Y entonces es el reto que hemos asumido como universidad, es el reto que hemos asumido también como academia, y vemos ahora que otras instituciones educativas también lo están haciendo, cosa que aplaudimos, y ojalá
que esto se llevara desde los primeros años de la educación primaria en nuestro país, todos estos principios que ahora estamos viendo. Yo estoy cierto que México sería otro y será otro a partir del momento que hagamos todo esto. No quiero abarcar más tiempo porque sé que estamos justo en el límite, simplemente agradecerles esta oportunidad y les ofrezco dejar este material para quien le interese aquí con los organizadores. Muchísimas gracias. No solo extraordinaria la exposición del padre Jesús Quirze, que nos llevó a profundas reflexiones y además una verdadera clase de historia en lo que refiere a la dignidad de la persona. Y en tanto Luis Olivera y Roberto Arce, ambos miembros de Empresa Responsable AC, nos acompañan en el escenario. Sí quisiera yo hacer una acotación, porque si bien alguna vez ya lo he hecho públicamente en radio, creo que debemos de reconocerle a Roberto Delgado haber sido el gran, en castellano no existe la palabra del driver, pero me atrevería a usar el gran promotor del aterrizaje académico de la responsabilidad, por favor, de la responsabilidad social en nuestro país. El gran promotor que provocó muchas otras instituciones educativas. Hoy, se los puedo decir, compartimos en el Tecnológico de Monterrey, inclusive en el Centro de Investigación de las organizaciones, de las fundaciones empresariales. Nos sentamos juntos, lo veo en diferentes instancias académicas. No es solamente el director general de la Facultad de la Anáhuac, ha sido un gran promotor, y con esa humildad, esa sencillez, esa entrega, lo vemos también metido en muchas otras instituciones académicas cuando se trata de promover, construir y desarrollar la responsabilidad social en nuestro país. Un fuerte aplauso a nuestros dos expositores. Le entregamos al padre Quirze una muestra del trabajo de las manos mexiquenses, el árbol de la vida. Todos sabemos que viene a representar lo que hay en los tiempos de un ser humano, de una persona. Viene a ser lo que llevamos como riqueza los seres humanos en función de lo que vamos construyendo y vamos haciendo. Gracias una vez más al rector de la Universidad de Anáhuac, el padre Jesús Quirze Andrés, legionario de Cristo, y al doctor Roberto Delgado Galart, director general de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac del Norte. Hay que ser precisos, porque no toda, es nada más de la Universidad de Anáhuac del Norte en donde está la facultad. Muchas gracias a ambos. Qué honor. Muy bien, gracias, felicidades. Gracias.